Muy bien, entonces ya queremos ir invitando al moderador de nuestro próximo panel, panel Bugbounty. Queremos invitarle a nuestro querido amigo José Ramón Palanco. Él nos va a ayudar con el panel Bugbounty como estrategia de ciberseguridad corporativa. Allí, para los que no lo conocen, en realidad, nuestro amigo José es súper famoso, pero bueno, por si acaso alguno no lo conoce, él es CEO y CTO de Epic Bandits. Es la primera plataforma, creo que es la primera de Bug Bounty en español, y además tiene muchísimos años de experiencia. Así que estamos seguros. Muchas gracias muchas gracias por la placa. Así que, mi querido amigo José, un placer tenerte con nosotros aquí. Estamos ya entusiasmadísimos y atentos a este mega panel que nos vas a presentar. Sabemos que tenés invitados de lujo y dejamos digamos, a tu criterio, a tu gusto, que los vayas presentando y que vayas moderando este panel espectacular. Gracias, José, Bueno, bienvenido. Lo primero, muchas gracias a la organización, a Cabacón, y en especial, por supuesto, al licenciado Galván, por esta oportunidad de contar con este panel de Bug Bounty, que creo que es una de las tendencias que estamos escuchando cada vez más. Bueno, como ha comentado Marcelo, soy José Ramón Palanco, CEO de Epic Bandits, y voy a ser el encargado de estar moderando este panel. Y además cuento con 3 excepcionales invitados. El primero de ellos es Nacho García Egea, director técnico de A3Sec. Es un MSSP con presencia en diversos países, entre ellos España, Colombia y México. Y bueno, pues Nacho es apasionado del hacking ético, desde muy joven ha estado pues desarrollando su perfil profesional basándose sobre todo en conocimientos propios que ha ido adquiriendo a lo largo de su experiencia en el sector de la ciberseguridad y con inquietudes personales. Es un experto en solucionar problemas de grandes corporaciones con un enfoque sobre todo ofensivo para mejorar las defensas y el desarrollo de productos innovadores para la resolución de este tipo de problemas. Ha desarrollado multitud de proyectos tanto en ámbito nacional como internacional para diferentes tipos de sectores, pero sobre todo haciendo focos en empresas de telecomunicaciones, industriales y sector bancario. Y bueno, en todos los casos siempre aplicando al completo un marco de trabajo de ciberseguridad basado en identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. El segundo invitado es Takao Sato, pentester, consultor de ciberseguridad en Ernst & Young, en EY. Y bueno, Takao cuenta con múltiples certificaciones, entre ellas CH, CNB, ECSA, EJPT, ECCPT, bueno, tiene todas. Takao, bueno, actualmente se encuentra realizando unos estudios e investigaciones sobre exploiting. Es estudiante que está finalizando la tesis de la carrera de análisis de sistemas por la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción. Y bueno, va a ser un placer también contar con él en este panel. Y el tercer invitado es Juanpa Rodríguez, pentester, consultor de ciberseguridad de Nemo, que tiene más de 12 años de experiencia laboral y, bueno, en los últimos 8 años se ha dedicado sobre todo a la seguridad ofensiva. Ha formado parte de algunos centros de operaciones de seguridad, de algunos SOCs. También, bueno, pues ha tenido una vocación formativa, ha sido instructor de cursos de ethical hacking. También ha sido ponente en diferentes eventos de seguridad y, bueno, pues en sus ratos libres se dedica sobre todo a la investigación de vulnerabilidades y a la divulgación responsable de fallos de seguridad. Lleva aproximadamente unos 2 años ya dedicándose a este tipo de plataformas de Bug Bounty y, bueno, seguro que entre los 3 vamos a estar, bueno, entre los 4, me incluye a mí también, vamos a estar discutiendo de temas muy interesantes. Así que, bueno, lo primero, bienvenidos a todos y comenzamos con la primera pregunta. No sé a quién quiere empezar rompiendo el hielo, pero la primera pregunta va a ser ¿cómo comenzó vuestra andadura en Bug Bounty? Por ejemplo, empecemos por Juanpa. Perfecto, muy bien. Bueno, primero, muy brevemente, agradecer a la invitación que me has hecho, José, particularmente, y también a la organización del Cabacón por prestarnos este espacio, ¿no? Y vamos a hablar hoy de Bug Bounty, que es un tema que nos apasiona bastante. Como decía en la introducción, llevo aproximadamente un par de años de manera algo más seria dedicándome al tema de Bug Bounty. Mis inicios en realidad, bueno, fueron bastante naturales y a la vez también con ciertos prejuicios que muchas veces nos ponemos en la cabeza, ¿no? Es decir, muchas veces a la hora de iniciar decimos, bueno, esto no es para nosotros, en realidad hay muchos jugones, que igual lo que podemos encontrar nosotros ya lo va a encontrar otra decena de personas y bueno, siempre te pones peros como para retrasar un poco lo siguiente, ¿no? Y ponerte realmente en materia. Recuerdo que
que una de las primeras plataformas que usé fue Integrity, que es una plataforma de este lado del charco. Y bueno, realmente mis nociones en realidad en seguridad orientada a web, básicamente fueron a ser medidas en ese momento. Me ayudó mucho la parte metodológica, entender un poquito, y ya vamos a ver en otras preguntas, la diferencia entre lo que es un pentest y la diferencia entre lo que es un bug bounty. En realidad, las metodologías pueden tener cosas comunes, pero en realidad hay ciertas prestaciones, ciertas características que tienen que ser, que son naturales de cada uno de los temas. Y por tanto, diríamos eso. Luego me fui a otras plataformas como OP Bug Bounty, ¿vale? Hay quien considera OP Bug Bounty plataforma de Bug Bounty, hay quien no, ¿vale? Y bueno, y venía más que todo el especial interés en poder estar involucrado en este tipo de plataformas y programas. Es esa mi vocación que creo que como las tenemos todas, el poder identificar cosas, el poder adentrarte un poquito más en las cosas que puedes hacerlo. Igual es un margen de crecimiento que tienes ahí y luego reportarla, ¿no? Ya después de algunas experiencias igual mejores o peores, vas orientado o te vas decantando por el camino del bounty como una guía, ¿no? Para poder reportar este tipo de unidades. Inicialmente también venía reportando temas de ciertos research que hacían en local, y también el tema de bounty siempre lo veía como una carrera masificada, ¿no? En donde, por ejemplo, plataformas como H1, como Background, o ahora misma Saina, por ejemplo, hay un montón de gente, y gente muy buena, gente que se dedica realmente a esto 100%, que su trabajo y su día a día es echarle horas a los bug bounty. Y tal vez la gente como yo, en realidad, que estamos poniéndonos en situación, poniéndonos de a poco con este tipo de programas, igual le dedicamos mucho menos horas. De hecho, recuerdo concretamente que cuando ya me puse con Epic Bounties, mis jornadas para hacer research en la plataforma empezaba sobre las 11 de la noche, y igual acababas a las 4 de la madrugada o algo así. Entonces, bueno, básicamente eso es. Bueno, ya que no lo ha comentado Juanpa, me gustaría decir que él es el top one, actualmente es el número 1 de la plataforma de Epic, tanto en puntuación como por recompensas, así que bueno, pues es todo un placer tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, no sé quién quiere continuar. Nacho, Takao. Como quieras. Nacho, bueno, entro yo ya que estoy. Bueno, mi experiencia en el tema de los bounties podemos retomarlo hace ya muchos años, ¿no? A los inicios. Antes de que existieran, ¿no? Las plataformas y hubiera recompensas y demás, pues bueno, todos los perfiles que venimos un poco del mundillo del hacking, de un poco del underground, lo que es mi caso en España, ¿vale? Bueno, pues siempre nos hemos dedicado a buscar siempre vulnerabilidades donde no debíamos, ¿no? Entonces, esa evolución y que después acabemos en poder tener una recompensa siempre es muy grato, ¿no? El llegar, ¿no? Entonces, mis experiencias iniciales, creo recordar con Bootcrowd, con HackerOne también, Yes We Hack y Yogosa, ¿no? Un poco de todo. Y bueno, con Epic Bounty últimamente, donde sí que dentro de mi perfil técnico, digamos, porque bueno, a nivel laboral pues siempre nos vamos un poco ya a la parte más de desarrollo de negocio con empresas y demás de estos modelos, pues donde yo me he podido explayar, digamos, técnicamente y seguir haciendo explotación web y bueno, y poder llegar a tener esas recompensas, ¿no? Yo los perfiles los llevo un poquito más ocultos en ese sentido, bajo un nick y bueno, tengo un poco más ese perfil underground de los 90, digamos, ¿no? Entonces, bueno, sí que me gusta apoyar siempre estas iniciativas y que mis equipos evolucionen, aparte de lo que es en el entorno laboral con los bounties, también a nivel personal, y les ayuda, ¿no? a seguir desarrollándose en la búsqueda de
de vulnerabilidades, ¿no? O sea, me parece que el modelo es genial, sobre todo por el tema de recompensas, que nos evita tener que estar a la gente que le gusta investigar y le gusta estar probando, pues es un aliciente siempre, ¿no? O sea, creo que es importante tener estos accesos, ¿no? Es un poco mi speech en este sentido. Y nada, o sea, yo os animo a todos, ¿no? a que investiguéis. Ahora es mucho más fácil que antes, ¿no? Estas cosas, ¿no? Tenéis una facilidad ahí con las plataformas que no teníamos nosotros antes, ¿no? Antes no la jugábamos un poco, digamos, ¿no? Sacabas vulnerabilidades y acabas escribiendo para que las corrigieran y ahí ya podías acabar en la cárcel o haciéndote amigo del ISP, del admin o incluso acabando hablando en una shell en una shell que te habías sacado en su sistema de qué hacemos con esto, ¿no? O sea así que nada. Muchas gracias, Nacho. Bueno, Takao, te toca. Seguro que nos puedes contar algo muy interesante también. Hola, buenas tardes. Es un placer tenerle a todos aquí presentes. Un honor para mí estar en Kavacon, en este panel de Bug Bounty. Sobre cómo inicié en el Bug Bounty, se remontaría más a... Yo necesitaba una plataforma, como todo researcher, necesitamos algo con que experimentar. Y era muy riesgoso experimentar con empresas o cosas que no sabes, justo como Nacho estaba diciendo, no sabes si ibas a terminar en la cárcel con una demanda o un llamado a la fiscalía. Entonces, cuando me enteré lo del Bug Bounty, hice un curso porque si bien me gustaba mucho el pentesting, así como dijo Juanpa, el Bug Bounty comparten ciertas metodologías, sin embargo hay cosas que son propias de la naturaleza del Bug Bounty. Gracias a ese curso intenté agarrar bien la idea, y cuando vi que había varias empresas en las cuales uno podía experimentar, buscar, usarle como un conejillo de indias para las curiosidades que un researcher siempre tiene, ahí es donde empecé a entrar en el Bug Bounty. Perfecto, muchas gracias. Pues no os vais a librar de mi experiencia, porque bueno, realmente mi experiencia realmente con Bug Bounty como tal, más puramente de Bug Bounty, fue este verano cuando comencé a llevar la dirección de Epic Bounties. Sin embargo, en mis inicios yo ya me había pegado con el tema de búsqueda de investigación de vulnerabilidades. Creo que fue entre 2007 y 2008 publiqué mis primeros 4 CVEs, y sobre esa fecha empecé a trabajar en 2 iniciativas muy interesantes, que no era exactamente Bug Bounty, pero era como pago por vulnerabilidades, pago por Zero Days. Estuve participando en ZDI, Zero Day Initiative, y Digital Armament, donde bueno, pues existía un mercado donde era posible comprar Zero Days. Entonces, bueno, pues muy interesante. Yo creo que todas las experiencias. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son, por lo general, los activos que pensáis que son más vulnerables? Y cuando hablo de activos, pues podemos imaginar cualquier cosa, desde pues, una aplicación de escritorio, una aplicación móvil, una API REST, o algo a lo mejor un poquito más exótico como GraphQL, o lo que se os ocurra. ¿Qué es lo que pensáis que es ahora actualmente un activo más vulnerable? Estamos hablando a lo mejor de activos un poquito más antiguos, en entornos, por decirlo así, viejos, bancarios, o ¿qué pensáis? No sé si a lo mejor cómo lo podéis definir. ¿Quién quiere empezar ahora? Venga, empiezo yo. ¿Estamos? Adelante, Nacho. Bueno, el tema de definición de activos más vulnerables, yo aquí, bueno, me agarro al final que cualquier activo es, digamos, crítico y es muy vulnerable, ¿no? O sea, al final entra la experiencia un poco del hunter, ¿no? O sea, en base a su experiencia, pues, bueno, sabemos que aquí la joya de la corona son las aplicaciones web, por su exposición, por su gestión, ya que las empresas han basado incluso su gestión de todos los datos en la aplicación web, ¿vale? O sea, no hemos ido de aplicaciones muy grandes, toda la web, ¿no? Entonces,
Para mí está claro que a nivel de exposición y de incluso complejidad y demás, tenemos esos activos web, digamos, las páginas principales corporativas, API REST de conexión con otros fabricantes o con otros proveedores entre ellos. Y por otro lado, los servicios expuestos, ¿no? En esta época tan COVID, post-COVID y demás, hemos tenido el modelo de teletrabajo by default en todas las empresas, sobre todo en las digitales, tecnológicas, y sabemos que toda esa exposición de servicios, VPNs, portales de conexión, te iba a decir, todos los que son escritorios remotos y demás, esas exposiciones que tenemos en perímetro, ¿no? O sea, lo que siempre hablamos en las modalidades de Red Team, de reconocimiento de perímetro y exposición de ese tipo de activos, yo creo que son los clave, ¿no? Los clave que al final las empresas son las que se deben plantear, implementar en su política de búsqueda de vulnerabilidades y en este caso lo más novedoso que son los bounties, ¿no? Meterlo en un servicio de bounties y que me estén machacando 1 año, 6 meses, aquí los hunters que están al día, vamos. Creo que ese perímetro compuesto por web, servicios de conexión de los propios trabajadores de la empresa y conexiones de APIs que dan los servicios y exponen datos hacia otro tipo de conectividades, son lo más importante. Perfecto. Yo creo que como estamos explayándonos un poco en las respuestas, y además son muy interesantes, lo que vamos a hacer es ir asignando alguna de las preguntas a quien yo considere que puede ser más interesante. Y la siguiente va para Juanpa. ¿Qué diferencia hay entre un bug bounty y un pentest? Es decir, a la hora de enfrentarlo, obviamente, pues algunas de las herramientas son las mismas y algún enfoque puede ser parecido, pero por lo general yo creo que el enfoque es bastante diferente, ¿no? ¿En qué consisten esas diferencias, Juanpa, cuando estás trabajando en un pentest a cuando estás haciendo lo que es bug bounty? Vale, a ver, son muchas las diferencias, bueno, muchas y también se pueden simplificar de cierta manera para poder exponerlas, pero inicialmente la diferencia es que yo considero que podrían tener entre un pentest, de hecho, yo que me dedico plenamente a hacer temas de auditorías web, y luego termina mi jornada de trabajo y me tengo que poner con los bounties. Es cambiar un poquito el chip, la dinámica a la hora, por ejemplo, está el tema de premiar la velocidad, es decir, normalmente los programas funcionan. La primera que reporta, creo que solamente conozco una plataforma que recompensa al mejor informe. Entonces, normalmente cuando tú vas a hacer tu investigación y tienes tu primer vector, lo notificas de manera inmediata. En un pentest lo que harías es madurar un poquito ese vector, porque se supone, o más bien lo que vas a buscar es el impacto hacia esa vulnerabilidad. Obviamente pueden haber algunos matices. Puedes decir, oye, yo como hunter identifico algo, de hecho me pasó recientemente también, identifica algo que realmente consideraba que igual ya estaba reportado o que simplemente, por ejemplo, una suerte de IDORs. Esto pues igual no se paga demasiado y si lo reporto así a la primera, pues simplemente se me va a decir que de categoría media y fuera. Si yo puedo ir un poquito más allá y, por ejemplo, llevarlo hacia un account and cover, por ejemplo, entonces ya es algo más de impacto. Con lo cual, digamos, eso en un terreno de bounty te interesa, ¿no? Entonces, otro de los aspectos, pues igual me parece a mí los reportes. Los reportes muchas veces en auditorías son bastante encapsulados, ¿no? No diría que son reportes de herramientas que luego se traducen a un formato empresarial, sino que de cierta manera vamos trabajando así en una suerte de cajas, vamos poniendo las vulnerabilidades y vamos definiendo de cierta manera ese scope. Algo que me ha interesado de cierta manera en los programas de bounty, al menos con los que me he topado, es que el significado del step by step, ¿no? Básicamente lo que tienes que poder
definir pues, el paso a paso de cómo poder replicar esa vulnerabilidad. Y a la vez también, por ejemplo, nos ha pasado, creo que alguna vez que hemos interactuado contigo, José, de poder pasar videopods, por ejemplo, de poder hacer automatismos para poder básicamente poder comunicar, ¿no? Esto que podrías decirlo en 4 líneas de palabras, poder trasladar realmente eso. Así por sintetizarlo, te diría que es. Perfecto, muchas gracias, Juanpa. Y bueno, ahora una pregunta para Takao. ¿Consideras que existe suficiente conocimiento sobre este tipo de aproximaciones, como es el bug bounty, en las grandes empresas? Sí, considero que las grandes empresas están muy al tanto de estas clases de soluciones. Es más, empresas como Toyota, Mercedes, Snapchat, Starbucks, Microsoft, incluso Google tiene su propia plataforma de bug bounty. Son muy conscientes de que este tipo de soluciones son muy viables. Hay un gran amplio scope de objetivos para mirar. Todo dependiendo del researcher, gracias a que estas empresas abren sus sistemas, ayudan a los researchers, por ejemplo, aquel que está acostumbrado a buscar vulnerabilidades desktops o en aplicaciones de Windows, tiene toda la libertad para encontrarlo. Lo mismo para el que se enfoca en web, lo mismo para el que se enfoca en API. Hay para todo, gracias a que justamente las grandes empresas se abren a este tipo de soluciones. Claro, nosotros desde un punto de vista técnico pienso que, bueno, pues que se puede alcanzar cierta madurez y sobre todo nosotros lo podemos aprovechar como investigadores desde cualquier parte del mundo. Pero yo creo que casi toda esta madurez viene de pues algunas empresas un poco específicas, es decir, sobre todo empresas de Estados Unidos, que son las que, bueno, pues han comenzado más con esto, pero cuando hablamos de empresas a lo mejor más localizadas en el entorno en el que nos encontramos nosotros, España y Latinoamérica, ¿consideras que a lo mejor estamos un poquito por detrás todavía? ¿Tienes a lo mejor constancia de alguna organización que haya empezado a interesarse o que haya empezado a trabajar con este tipo de enfoques? Los enfoques que yo siempre he tenido, siempre he buscado plataformas como Intriguity, donde son plataformas bug bounty español, pero sí siento que estamos, en Latinoamérica en general, estamos un poco atrás comparados a lo que son ya, por ejemplo, la mayoría de los bug bounty hasta el momento están en Background y HackerOne, empresas norteamericanas. Y sí, siento que estamos un poco más atrás en ese aspecto de la pregunta. Claro, yo creo que en España también nos encontramos en una situación similar, ¿verdad, Nacho? Sí, yo creo que, bueno, hablando un poco de lo que conozco yo, tanto España, Colombia y México, ¿no? A3 estamos ahí. En España, digamos que cuesta un poco, aunque la madurez de las empresas, ya que realizan mucho pentesting, realizan muchas auditorías de vulnerabilidades y demás, está preparada para realizarlos, ¿no? Pero falta la confianza, ¿no? Que yo creo que es donde los proveedores tenemos que entrar, ¿no? Y darle esa confianza, ayudarle con esos triajes de la plataforma y después ayudarle a solucionar esas vulnerabilidades que identifican los hunters, ¿no? Que suelen ser no las típicas vulnerabilidades de, oye, que la típica inyección simple que detectan con un análisis de vulnerabilidades automatizado, ¿no? Entonces, creo que estamos preparados a nivel tecnológico porque se lleva realizando, o sea, la ciberseguridad, bueno, en España pues lleva ya unos años desarrollándose bastante avanzada y creo que es la confianza, ¿no? Más que nada, ¿no? Y ahí es donde yo creo que entramos ya pues las empresas especializadas, pues productos como Epic que se han asentado en España, ¿no? O sea, creo que es básico, ¿no? Pero Hilando con eso, como tal, sí. Hilando con eso, ¿cuál es el momento ideal para que una empresa contrate un programa de bug bounty? Es decir, ¿cuál sería el momento ideal? Ya, todos, que contraten todos. El momento ideal yo creo que es a partir, no cuando saquen un activo, o sea, cuando sus activos ya han sido testeados, ¿no? Haciendo su checklist de cumplimiento,
técnicos, ¿no? Han pasado sus NIS, han pasado sus temas de OWASP más básicos y cuando han pasado esos análisis automatizados y quieren meterse ya en oye, realmente quiero que me encuentren aquí esa vulnerabilidad que no va a encontrar una herramienta, que no va a encontrar un servicio de pentesting que está limitado en el tiempo, que no es tan creativo como un hunter. Cuando buscan esa creatividad, esa complejidad en la vulnerabilidad, ¿no? Digamos, ¿no? O sea, yo creo que ese es el momento, ¿no? O sea, un activo que van a poner, que se va a exponer, ¿no? En su perímetro, sin haber pasado la parte más automática de identificación y demás, también es un caso bueno para un bounty porque en la primera fase del bounty van a salir muchas cosas también, pero también eso significa que la empresa va a tener que invertir mucho dinero en recompensas, ¿no? Entonces, al final es una decisión un poco presupuestaria también, ¿eh? Hay que hablar de esto porque es cuánto va a invertir esa empresa en las recompensas, ¿no? O vas a poner una recompensa muy alta para una vulnerabilidad muy complicada o vas a dividir ese paquete de recompensas en muchas pequeñitas porque vas a tener muchas simples, ¿no? Ahí es un poco la decisión y la ayuda del proveedor que va con la plataforma Bounties. Creo que eso es básico y podemos hablar de esto todo lo que queráis. Vamos, esto se puede alargar en ese sentido. Has comentado una cosa muy interesante que bueno, pues a mí me encanta remarcarlo y me gusta comparar muchas veces lo que son las vulnerabilidades que puedes encontrar en Bug Bounty con problemas matemáticos. Y es que, haciendo una analogía, no sé si a lo mejor os habéis topado alguna vez con el típico problema matemático de idea feliz. Es decir, este problema matemático de idea feliz no lo va a resolver todo el mundo en un examen. Es decir, tú tienes un examen de 100 personas y lo van a resolver unos pocos. Es lo mismo, en una organización tienes también determinados tipos de vulnerabilidades que por mucho que hagas auditorías no van a aparecer, es decir, tiene que aparecer 500 personas y a alguien se le tiene que ocurrir esa idea feliz y es donde está el valor del Bug Bounty. Además hay que tomar en cuenta, y perdona que me haya metido aquí, básicamente una de las diferencias también que tenemos es que yo, por ejemplo, trabajando para una determinada empresa, yo sé que como vaya el reporte, es decir, las vulnerabilidades que identifique sobre el activo sean media, baja, alta, yo voy a seguir cobrando lo mismo. Sin embargo, en un programa de Bounty, mientras que no se notifique algo que sea relevante y que además está definido dentro del scope, pues entonces, con lo cual las empresas también están premiando de cierta manera esas vulnerabilidades que son algo más de impacto, ¿no? Sí, yo creo que Juanpa ahí que lo importante, o sea, es lo que decía José, o sea, al final es la idea feliz igual a creatividad, igual a se te activa una neurona por el pago, por resultados. O sea, es como pasas a otro nivel. Oye, que me van a pagar tanto por esto. Oye, yo lo otro es un sueldo fijo y voy a sacar, por supuesto. Pero no es lo mismo cuando se activa esa neurona de más por ese pago por uso, o sea, por ese pago de resultados y ya tu creatividad es como aceleras, ¿no? Parece que te metes un boost un incentivo. Ahí y pasas. De hecho, ya del lado de nosotros, del lado de los hunters, podríamos decir que también dada esa competitividad, yo entiendo que en algunos casos es bastante sana, te hacen no irte hacia las frutas bajas, que se llaman, ¿no? Hacia las frutas caídas. Con lo cual, digamos, sí que tienes que meterte también en la creatividad para poder, oye, pues este cross-site, de hecho, a veces pasa que encontramos un cross-site reflected ahí, y dice, pero igual esto ha sido reportado ya 15 veces o más, y pasas de ello, ¿no? Y luego te vas a otro. Claro, ves lo simple, ¿no? Lo que te parece a ti simple, como, oye, yo tengo que buscarme aquí algo más creativo. De hecho, en lo particular, si una vulnerabilidad la identifico, digamos, en una hora, hora y media, tengo mis dudas en notificarla, porque tampoco quiero toparme ahí con el DUP y digo, bueno, me voy a esperar. Claro, eso para los noobs. Nada, esto me ha hecho pensar un poco acerca de eso, de cuando estábamos hablando de una pregunta anterior del enfoque, el enfoque que tienes cuando estás haciendo un Bug Bounty y cuando estás haciendo pentest es totalmente diferente. Yo soy pues de este tipo de personas que bueno, pues que cuando hacía un pentest a lo mejor se me ocurría una idea demasiado compleja que implicaba el desarrollo de un script y a lo mejor el lanzar un montón de peticiones y a lo mejor pues tienes un alcance, bueno, pues relativamente limitado y tienes a lo mejor
5 jornadas para auditar algo, pero claro, el proyecto que se me ha ocurrido a mí, pues es de 2 semanas. Obviamente, simplemente el elaborar el script, el hacer no sé qué tal, me lleva ya 2 semanas. Es imposible aplicar este tipo de enfoques cuando tienes un tiempo limitado. Sí, y bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué creéis que frena a las organizaciones actualmente iniciar un programa de bug bounty? Cada uno desde vuestro punto de vista, desde un punto de vista de Hunter o desde un punto de vista de MSSP, proveedor de servicios. Yo creo que, como dijo Nacho, la confianza. La confianza es un factor muy importante. Sí. Las plataformas de bug bounty hacen un gran trabajo en fomentar, en ayudar con todo lo que es el seguimiento de una vulnerabilidad, con todo lo que es el acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, hay que trabajar más en eso. La confianza es fundamental. Sin confianza no va a existir. Una pregunta, un poquito más al grano y para que lo desarrolles un poco más, ¿qué le dirías a alguna organización que ahora mismo se está planteando participo o no participo? Desde tu punto de vista de Hunter, ¿cómo transmitirías esa confianza? ¿Cómo le dirías de que no se tiene por qué preocupar y cuáles serían tus argumentos? El argumento, principalmente, si hay una recompensa, hay por una investigación, por un research que tuviste que haberte ingeniado con un ingenio de tu imaginación, más incentivos en cuanto a cuanto más yo encuentro, más puedo llegar, y la sensación de crecimiento, si bien sacando de lado todos los acuerdos de confidencialidad que voy a ir explicando, va a haber todo un acuerdo de confidencialidad, va a haber firmas del Hunter, vamos a escanear sus documentos, sacando toda la parte legal de lado, más bien el incentivo iría, vas a tener un largo periodo de tiempo Hunters que están en diferentes especialidades testeando tus sistemas, a diferencia de un pentest que la vas a tener en un corto periodo de tiempo y de acuerdo a un tiempo, determinado tiempo después, lo vas a volver a auditar. En cambio, con los Hunters tenés la ventaja de que en cualquier momento vas a tener una vulnerabilidad. Eso te va a ayudar a mejorar tu organización y a evitar que, por ejemplo, un atacante no sufra un ataque durante una contratación de pentest de un tiempo A un tiempo B, y que ahí justo caiga el ataque entre el tiempo A y el tiempo B, porque los Hunters siempre van a estar buscando las vulnerabilidades. Eso te va a fortalecer la empresa. Yo le vendería de esa forma la seguridad que va a tener. Claro. Aquí me gustaría hacer un detalle, mi punto de vista, pero creo que Nacho quería comentar algo, así que vamos a darle la palabra. No, rápido. Yo en ese caso igual, o sea, es la confianza, y la confianza, creo que hay un punto importante que es la visibilidad de los servicios de Bounty. Creo que se tiene que ver como positivo que una gran empresa haga un servicio Bounty. Sabemos que Facebook y todas, de Netflix y demás, hacen estos servicios de Bounties. Entonces, tenemos que, yo creo que ponerlas de ejemplo, porque a mí me da mayor confianza que una empresa tenga mis datos si tiene un servicio de Bounties, porque sé que está constantemente testeando sus defensas, ¿no? Y su protección y sus aplicaciones, ¿no? O sea, creo que tenemos que hacer mucho ese camino de concienciar de que el Bounty son plataformas de confianza donde juntamos a los Hunters y que estamos haciendo ese testeo continuo y no limitado en el tiempo como un pentesting, ¿no? O sea, creo que es muy importante, ¿no? Y que las grandes lo hacen y que esto es bueno para todos, ¿vale? Que salga un poco del armario en ese sentido, ¿no? Que se exponga más el tema y no se vea incluso como, bueno, es que me van a sacar las vergüenzas, ¿no? Sino todo lo contrario, sino, no, cuanto más antes me la saquen, la puedo solucionar, ¿no? Cuanto antes, y estoy protegiendo a mis clientes, ¿no? Eso creo que es súper importante. Claro, yo lo que quería comentar es yo creo que bastante sencillo, es decir, yo creo que las organizaciones sobre todo tienen miedo porque es desconocido, y esto me recuerda a cuando empezaron los primeros pentests, es decir, ¿quién quería que un hacker estuviese testeando y cacharreando? Pues la gente tenía miedo, y yo creo que esto es una fase, es decir,
desde luego que hay empresas que tienen miedo al cambio y que se están pues un poco pues retrasando precisamente por eso, por desconocimiento. Pero en cuanto te pones a analizar un poco lo que es la situación, es decir, tienes tú ya tu infraestructura expuesta a Internet. Quien quiera hacerlo utilizando pues una conexión de Tor o cualquier forma anónima va a poder estar analizando y testeando tus activos. O sea, quien quiera hacerlo de mala fe ya lo está haciendo. ¿Por qué vas a cortar las alas de la persona que te va a ayudar? De un conjunto de personas que quieren ayudarte y cobrar por ello. No tiene ningún tipo de sentido. Y yo creo que poco a poco las empresas se van a ir dando cuenta de esto y empezarán a confiar más en el bug bounty. Además del factor económico, ¿no? Que siempre te va a salir mucho más caro tener que solucionar un incidente de seguridad grave a pagar por esa vulnerabilidad que te están reportando. Muchísimo más. Muchísimo más. Claro, cierto. Y ahora va la última pregunta que sí que me gustaría pues, que respondieseis todos, que ¿cómo veis el futuro del bug bounty? Próspero. En algún momento ya está prosperando, están saliendo nuevas plataformas. Epic Bug Bounty es una prueba de ello. Ya se está diversificando y yo estoy registrado en una plataforma de Bug Bounty y veo que salen programas, entran empresas, nuevas empresas. La gráfica muestra un aumento en la cantidad de empresas que van ingresando. Yo en lo personal le veo esto, para el que quiere ser researcher, le animo. No hay mercado limitado, no porque se metan más researchers significa que va a haber menos vulnerabilidad. No, siempre van a haber nuevas cosas y más vulnerabilidad. Está silenciado. Está en silencio. Ahí. Perdón. Próspero. Le veo próspero. Voy a resumir lo que dije. Estuve varias plataformas de bug bounty. Sí, se escuchó casi todo, solo se cortó al final, no te preocupes. La última línea. Okay. Perfecto. Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero. En realidad, plataformas como la tuya, plataformas que van iniciando, que igual el camino para vosotros tampoco es sencillo, o sea, queda mucho por recorrer. Un poco acuñado a lo que comentabais anteriormente, está el tema de evangelización, ¿no? Así como teníamos que en su momento veníamos a evangelizar de Linux, ahora tenemos que venir a evangelizar de este tipo de plataformas y programas. Y ese desconocimiento que está latente a día de hoy para algunas empresas, y hay mucho misticismo también de ahí, poco a poco se va a ir perdiendo, se va a ir naturalizando las cosas, y en realidad ver el bug bounty como un paso más en el crecimiento que pueda tener una organización. Yo sigo pensando que tener una compañía con programas de bug bounty refleja mucho la madurez de la entidad, ¿no? Con lo cual, quiero decir que hacia eso vamos. Y obviamente, estando ya ahí, siempre va a ser positivo para todos. Somos todo un ecosistema en donde cada uno hacemos nuestra parte y por supuesto, queremos aportar con nuestro conocimiento, con nuestras ganas, con nuestro empeño, y así también seremos recompensados, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé si puede dar tiempo a una última pregunta, pero bueno, esto es al revés. No sé si alguno de vosotros me quiere hacer alguna pregunta a mí. Yo un inciso rápido de esta pregunta, digo que no a futuro, para mí es un presente ya. Y que creo que es un presente y que los Latin Hunters están dando duro también. Entonces, aquí Epic ha hecho ahí que se nos tenga en cuenta porque creo que hacemos mucho ruido, ¿no? O sea, que es importante. Sí, desde luego. Perfecto. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta para mí, este es el momento. Si no, pues creo que podemos continuar con el evento. Los próximos anuncios de Epic Bounty vamos a estar ahí atentos, a ver. Ahí. Bueno, no quiero tampoco desvelar nada, pero en 2022 se vienen curvas muy, muy fuertes, así que bueno, estad atentos todos los hunters porque va a haber muchas noticias y que yo creo que os van a sorprender gratamente. Genial, perfecto, ahí estaremos. Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero que hayáis disfrutado de este panel, tanto como he disfrutado yo, y que continuéis disfrutando de la Cavacon. Totalmente. Gracias. Muchas gracias, Muchas José. Muchas gracias, Juanpa. Muchas gracias, Nacho. Takao también, un referente local que lo quisimos traer también acá para el Cavacon. Creo que todos realmente son referentes en lo que hacen, tienen ya mucha trayectoria, están realzando aún más, inclusive, yo creo, el poder que tiene esta nueva plataforma, este nuevo negocio, digamos, del Bug Bounty. Me quedo acá con una frase y unos comentarios, unas palabras realmente que hicieron Nacho y Takao, que se refiere a la confianza, ¿no? A la confianza de las empresas en el profesionalismo, obviamente, de los expertos que están detrás de estas plataformas y sobre todo las plataformas, ¿no? Las plataformas del Bug Bounty que le dan justamente toda esa envergadura, todo ese apaño de profesionalismo detrás de buscar realmente vulnerabilidades bajo ciertas reglas, bajo ciertas normas, digamos, de las cuales no se pueden pasar y que eso tiene su recompensa también. Y también algo importante que dijo Juanpa también, y lo dejó fue muy directo, fue muy claro, siempre te va a salir más barato un programa de Bug Bounty que descubrirlo por tu cuenta y peor aún corregirlo después que te hayan explotado alguna vulnerabilidad, ¿no? Así que nada, como resumen, muchísimas gracias José, muchas gracias Nacho, muchas gracias Juanpa, Takao, un gusto tenerte acá con nosotros también y los esperamos acá en la próxima edición de Cavacon y espero que en las siguientes jornadas también nos sigan acompañando. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas por la gracias. invitación. Hasta luego.